Uno de los aspectos más interesantes de la crisis es cómo las diferencias políticas, que al parecer eran abismales antes de la crisis, después de la crisis desaparecen. Y todos los gobiernos del mundo han salido a expandir la oferta monetaria con rescates bancarios, a subir los impuestos, a subir el gasto público, todos. Las políticas gubernamentales contra la crisis tuvieron dos fases claramente diferenciadas. La primera, que se correspondería con el cuarto trimestre de 2008, fue el rescate o estabilización del sector financiero, ni siquiera de la economía financiera, sino del sector financiero. Probablemente dentro de la retórica de la crisis, de las expresiones más desafortunadas, es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. Bancos que en un sistema un poquito más cercano a algo que podemos denominar un mercado libre, pues no podrían haber crecido hasta determinada cantidad. Y desde luego no tienen por qué haber sido rescatados con dinero público, que es lo que ha pasado en casi todo el mundo. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además, o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada, o no cobran en dinero, sino que cobran en acciones. Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco, ¿no? Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etc. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando las inversiones, por orden de relación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo, y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. ¿El resultado? Pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Muy al contrario, los estados optaron por rescatar a la banca jugando con el dinero de los contribuyentes. La manera más escandalosa fue la llamada creación de un banco malo, como sucedió en Irlanda. Mediante esta fórmula, el sector público optaba por comprar a los bancos todos sus activos tóxicos a precios inflados, de modo que la inversión nunca sería recuperada. Otra manera, puesta en práctica en Estados Unidos, consistió en convertir al Estado en accionista de los bancos, con la arriesgada intención de, cuando se normalizase la situación, poder recuperar lo invertido. En ambos casos se manifestó de nuevo la privilegiada situación de la banca y los ciudadanos tuvieron que soportar cómo su dinero era usado para salvar a unas empresas insolventes que además podían seguir repartiéndose dividendos y remunerando a sus directivos como si nada hubiera pasado. Una vez se consiguió la estabilización del sistema financiero, se pensó que lo único que hacía falta para ya volver a recuperarnos era que a la economía real, que había quedado un poco pachucha, pues darle alguna alegría, estimularla un poco. Y eso se intentó a partir de enero, febrero de 2009. Ahí se implementaron una enorme cantidad de planes de estímulo para la economía.
En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. ¿Qué sucedió? Pues que claro, ¿quién compró esa deuda pública durante años? El sistema bancario. Cuando se empieza el proceso de endeudamiento de los estados, se continúa con el proceso del endeudamiento de los bancos. Y ese ha sido, es difícil decir quién fue primero, la gallina o el huevo, pero lo que sí es fácil es decir que lo que hemos tenido ha sido un proceso en el que los dos estaban participando del mismo problema e impulsando el mismo problema a la vez. La estabilización y el rescate del sistema financiero, que como digo tenía su parte de lógica, que habían acometido a finales de 2008, se truncó en 2010 y sobre todo en 2011. ¿Por qué? Porque contaminaron todo el balance de los bancos y lo contaminaron con activos tóxicos, esta vez no hipotecarios, sino de deuda pública. Y ese es para mí el mayor riesgo de la política actual, que en vez de atacar un problema de deuda como se debe atacar, que es reduciendo la deuda, se está atacando un problema de deuda con más deuda.